¿Qué tal? Buenos días a todos, encantado de saludaros. Permitidme primero que me presente, mi nombre es Óscar Jodras, soy el director comercial del grupo Educaria. Somos uno de los patrocinadores de este tercer encuentro Networking Innovation Hub de CICAE. Somos orgullosos patrocinadores de este tercer encuentro y a la vez estamos muy contentos en patrocinar en concreto la ponencia que va a dar Carlos Rabazo en los siguientes minutos, ya que bueno, la inteligencia artificial dentro de nuestra plataforma de gestión educativa Alexia, que muchos de vosotros manejáis en vuestros centros, pues es sin duda el camino a seguir para mejorar procesos y evolucionar en el futuro inmediato. Bueno, sin más dilación, quiero introducir a Carlos Rabazo, que es, como digo, el ponente de esta presentación. El currículum de Carlos es absolutamente excelso. Voy a intentar resumirlo en varias pinceladas. Luego, Carlos, si tú quieres añadir alguna cosa, pues, por supuesto, absolutamente libre. Carlos es ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Madrid, especialidad en inteligencia artificial. Tiene varios másters en Big Data, ciencia de datos, en prestigiosas instituciones internacionales como la Universidad de California, San Diego, la Johns Hopkins, etcétera, etcétera. Y su actividad profesional está muy encaminada a lo que vamos a hablar hoy. Carlos trabaja en el Grupo Telefónica desde hace más de 20 años y actualmente es el gerente de transformación digital e innovación tecnológica del Grupo Telefónica para grandes empresas. Es decir, su trabajo consiste en acompañar a grandes corporaciones en la evolución de su transformación digital utilizando palancas tan de moda como la inteligencia artificial, que es de lo que nos va a hablar hoy Carlos, ¿no? Aparte, Carlos complementa esta actividad profesional con una actividad docente. Actualmente es profesor titular en la Universidad Francisco de Vitoria y ha trabajado en otras instituciones públicas y privadas como la Rey Juan Carlos I y otras más, impartiendo clases sobre esta materia, inteligencia artificial, Big Data, ciencia de datos, etcétera, etcétera. Bueno, sin más dilación y repitiendo un poco pues, el orgullo y el honor que es para Educaria patrocinar esta ponencia, os dejo con Carlos, que seguro que va a responder a la pregunta que versa en el punto 1 del día de hoy, de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar los procesos en las empresas. Muy bien, pues damos un aplauso a Carlos y vamos a ello. Muchas gracias, Óscar. Buenos días a todos. Espero que la jornada de ayer fuera intensa y aprendierais mucho. Y muchísimas gracias por invitarme a esta sesión donde espero pues, trasladaros un poco qué está sucediendo alrededor de la IA. Muchas cosas posiblemente ya las habéis dado, casi todos acabamos introduciendo la IA. Yo voy a intentar pasar esa parte lo más rápido posible, pero hay ciertas cuestiones que sí me gustaría que comentáramos. Voy a empezar por una analogía, y es la analogía de este dispositivo de 1975, presentado por los ingenieros de Kodak en su consejo de administración. Fue la primera cámara digital de la historia. Pesaba como 2,5 kilos, hacía fotografías de 480 por 480 píxeles en blanco y negro, y tardaba como unos 2,5 minutos en guardar la imagen. Por aquel entonces las memorias de estado sólido eran ciencia ficción y lo guardaba en este dispositivo que ahora aquí os veo y sé que es lo que vais a saber, pero he dado esta charla en algún sitio donde la gente no sabía qué era eso, era una cinta de casete, ¿no? ¿Qué? Os aseguro que los alumnos de la universidad no saben lo que es esto. Bueno, el caso es que, ¿qué pensáis que sucedió cuando presentaron los ingenieros de Kodak esto en su consejo de administración? ¿Lo aceptaron o no lo aceptaron? No, decidieron no invertir. Y decidieron no invertir principalmente por dos cuestiones. Primero, porque habían hecho inversiones en las cámaras mecánicas reflex tradicionales que todavía no se habían amortizado. Y en segundo lugar, porque su gran fuente de ingresos era el revelado de las fotos. Si el usuario podía decidir revelarlas o no, era algo que podía fagocitar sus principales ingresos. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que no siguieron adelante. Pero es que además les sucedió algo, porque alguien puede pensar erróneamente que los directivos no eran buenos. Eran buenos, eran los mejores del mundo.
Lo que pasa es que a los seres humanos nos sucede una cosa, y es que la tecnología, a corto espacio de tiempo creemos que nos va a dar mucho, pero a largo espacio de tiempo no somos conscientes, nuestra cabeza no llega a percibir a lo que nos puede llevar, ¿no? Entonces, vosotros os imagináis que alguien en el 75 podía imaginar que una cámara estuviera en un teléfono, que todos íbamos a llevar un teléfono en el bolsillo. Estoy hablando del año 75. Un teléfono en el bolsillo con una cámara que hace fotos y películas en 4K, que lo que se hace con esto se puede emitir en una pantalla de cine, ¿vale? Nadie podía imaginarse eso. Entonces, lo que le sucedió principalmente a los directivos de Kodak es que subestimaron lo que la tecnología podía hacer a largo plazo. Pues eso nos pasa a todos. Y esta analogía la quiero usar para lo siguiente, y es lo que está pasando ahora mismo. Estamos viendo la tecnología de la IA, pero que sepáis que la tecnología de la IA ahora mismo es como esa cámara digital. Esa cámara digital fue el inicio de la revolución radical de todo el negocio de la fotografía. Pues la inteligencia artificial ahora mismo estamos en ciernes, estamos empezando a rascar la superficie de lo que va a llegar a ser. Esa es la realidad. Y eso genera mucha incertidumbre. Pero aquí os vengo a decir que esa incertidumbre es normal y ha pasado siempre. Mirar este anuncio. Son dos directivos que empiezan a usar el Microsoft Excel. Fue el primer anuncio del Microsoft Excel. Empiezan a usarlo por primera vez y en el ascensor, la persona de atrás que lleva gafas, que es un señor de color, es el contable de la empresa. Fijaros la cara que pone. What is this? It's Microsoft Excel. Now hold still, I'm about to perform a miracle. You're crazy. There's no time. Wilson just wants this year, right? First, we'll put in the names of the tours. Tennis, golf, safari. Total. Right. Q1, Q2 ought to do it. She wants to see a 10% growth. Yeah. I'll work up the first 2 quarters. I got it. I got it. We could tell her that you got mugged on Friday night. Nah, she'd want a police report. Click on the auto sum? Hey, you only have 2 quarters here. Aren't you going to finish it? No, but Microsoft Excel is. Watch this. It's called autofill. It's going to finish the table for me. I just drag this little cross as far as I want the data extended. Check it out. Magia. Excel picks up on trends, totals, quarters, dates, and does the projections for me. My spreadsheet doesn't do that. My spreadsheet doesn't do that, ¿vale? ¿Qué opináis que el contable estaba pensando? Estaba pensando, mi trabajo se va al carajo con esto, ¿no? Pues lo cierto es que desde los años 70 hasta el 2020 el porcentaje de la población en Estados Unidos que se dedicaban a ser contable pasó del 0,15 al 0,40. Es decir, su trabajo no solo no desapareció, sino que hay más contables de los que ha habido nunca. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que realmente desapareció? Desaparecieron 2 cosas. Primero, la forma en la que trabajan los contables, la forma tradicional desapareció. Y en segundo lugar, ¿alguien se imagina que pudieran contratar hoy en día un contable que no supiera Excel? ¿Vale? De hecho, ese miedo que tenemos o esa aversión de que la tecnología va de alguna forma a acabar con nuestros puestos de trabajo o va a ser terrible lo que va a traer es algo que se ve constantemente. Fijaros, esta imagen es una imagen de profesores de matemáticas protestando en una manifestación contra el uso de las calculadoras. ¿Vale? Hoy en día el concepto de analfabetismo, incluso habría que revisarlo cada cierto tiempo, pero incluye no solo saber leer y escribir, sino saber hacer operaciones con una calculadora. ¿Vale? Entonces, al final, lo que cambian realmente es que estas herramientas hacen que nuestras destrezas que se nos exigen en el mercado acaben siendo diferentes. Antes se podía exigir a un contable que de cabeza hiciera una multiplicación de 3 cifras, de un número de 3 cifras por un número de 2. Hoy en día lo que se le exige como destreza no es esa, se le exige que sepa utilizar un Excel. Entonces, cambian las destrezas que se nos exigen y, por lo tanto, las que tenemos que usar para formar o sobre las que tenemos que focalizarnos para formar. Con esto os estoy diciendo que los alumnos que están ahora mismo en la universidad, en el colegio, básicamente se le va a exigir casi como leer y escribir es usar bien la inteligencia artificial, ¿vale? Vamos a ver un poco por encima de qué va esto, qué hay por detrás, porque a veces no se explica hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Todos sois un poco, bueno, yo tengo mi edad, pero Coco a mí me enseñó muchas cosas, el concepto de dentro y fuera. Si yo os pregunto ahora si este punto está dentro, me diréis que sí, ¿no?
¿Y dónde está este punto? Me diréis todos que fuera. Intuyo que ninguno ha hecho la operación matemática que nos indica si un punto está dentro o fuera. Lo sabéis. Pues un ordenador, cuando los programábamos antes, teníamos que meter esa fórmula. Pero bueno, no solo nos pasa a los seres humanos, también les pasa a los animales. A un perro no le enseñas la fórmula del tiro parabólico para que al lanzar la pelota la coja. Él lo que pasa es que se va entrenando hasta que adquiere esa destreza. Pues eso es lo que estamos haciendo con los ordenadores hoy en día. Es lo que llamamos aprendizaje supervisado. Le estamos dando el problema con la pregunta y la respuesta. Miles de preguntas y respuestas, y el ordenador es capaz de coger los pequeños patrones que hacen que para esa pregunta sepa la respuesta. Por ejemplo, imágenes de perros y gatos, se le da un volumen de datos brutal de imágenes de perros y gatos etiquetados. Esta es la imagen del perro y es un perro, esta es la imagen del gato y es un gato. ¿Vale? Eso es lo que sucede. Y al final el ordenador es capaz de coger esos patrones. Es como unos padres que le están diciendo a sus hijos, oye, esto es un perro, esto es un gato, constantemente. Lo que pasa es que el cerebro humano hace algo maravilloso que es generalizar. Es decir, no tiene que ser el perro exactamente igual que esa foto, nuestro cerebro acaba generalizando, porque es un aprendizaje muy flexible. Y esto lo primero que nos dice es que ya no programamos ordenadores, sino que los entrenamos con datos. Hemos desarrollado una serie de algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de aprender de los datos. Aquella frase de que los datos son el petróleo del nuevo siglo viene porque con el Big Data y esos datos se podían hacer con los algoritmos de predicción, predicciones, que está muy bien, pero es que ahora son más el petróleo que nunca porque la inteligencia artificial y los algoritmos no son nada sin los datos de entrenamiento. Esto es fundamental. Con lo cual, nos empieza a puntualizar uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial, que es el sesgo que todos los datos tienen. Todos los datos tienen sesgo. Cuando tú le preguntabas a la versión 3.5 de GPT, hablaba sobre una persona que era cirujana, seguías hablando con ChatGPT, enseguida te das cuenta que daba por hecho que era un varón de raza blanca. Y eso es básicamente porque había sido entrenado con miles de datos donde había una basculación estadística a que todos los cirujanos con los que los datos se habían entrenado eran casi todos varones de raza blanca. No sé si me estoy explicando. Ahora hay métodos para hacer que esos sesgos se vayan suavizando, no mucho más, pero es un tema muy importante. Habéis visto durante estos días, supongo, que hay muchos tipos de inteligencia artificial. Es muy vasto la cantidad de algoritmos que hay de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, dentro de todos esos algoritmos, hay un subconjunto de ellos que se llaman Machine Learning, que son algoritmos que son capaces de entender los datos y procesarlos y sacar patrones. Pero dentro de esos algoritmos de Machine Learning hay un subconjunto que son las redes neuronales. Básicamente, lo que hicimos fue intentar entender cómo funciona una neurona biológica, hacer un modelo matemático que de alguna forma simula algo parecido a lo que sucede en una neurona y ponerlas todas juntas en redes para ver qué sucedía. Eso es las redes neuronales. Cuando se ponen muchas capas, a eso se le llama deep learning, aprendizaje profundo, profundo por la profundidad de las capas, ¿vale? Entonces, lo que hace el sistema es, igual que una neurona biológica, cuando pasa una corriente eléctrica, se empiezan a concentrar en las dendritas donde ha pasado esa corriente eléctrica muchos neurotransmisores que hacen que la siguiente pasada de la corriente eléctrica tenga menos resistencia y, por lo tanto, haya mayor intensidad de la corriente. Eso se simula en una neurona matemática que multiplica unos pesos por la entrada. ¿Y qué ocurre? Que al final, como yo tengo datos que están etiquetados, es decir, yo sé cuál es la respuesta buena, comparo la respuesta buena con la respuesta que me ha dado mi sistema y retropropago, ajusto los pesos para que la siguiente vez la salida sea más cercana a la que yo esperaba. Ese es el proceso de aprendizaje que sucede en este tipo de redes. ¿Qué es lo que ocurrió? Sobre esta base os digo que de repente, el 13 de junio del 2021, Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, saca este tuit. Dice algo así como predicción. La inteligencia artificial hará que el precio del trabajo que pueda ocurrir frente a una computadora disminuya mucho más rápido que el precio del trabajo que ocurre en el mundo físico. Esto es lo contrario que la mayoría de la gente, incluyéndome a mí, esperaba y tendrá efectos extraños. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues básicamente que él se estaba dando cuenta que estaba sucediendo algo que iba a afectar a puestos de trabajo que llamamos de cuello blanco. Ingenieros, arquitectos, abogados, profesores.
y que iba a ser más fácil automatizar las tareas que hacen esos puestos de trabajo que las tareas manuales. Si había que aconsejar a tu hijo estudiar algo, fontanería. Básicamente es lo que dice este tuit, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió? Algo que en la naturaleza, y esto es muy relevante, se llama comportamiento emergente. Más o menos conocéis lo que es el comportamiento emergente. Los científicos tienen muy bien catalogado cuál es el funcionamiento o cómo se comporta un pez de forma aislada, a unos 10 centímetros de otro, a la izquierda o a la derecha y por detrás, porque las turbulencias que genera el primero ofrecen menos resistencia al paso del agua del segundo, y todo en la naturaleza busca modelos energéticos mínimos, igual que los pájaros. Pero si pones un número muy grande de peces en un banco, emerge un comportamiento que no está explicado por sus individuos. Por ejemplo, cuando son atacados por un predador, se comporta como si fuera un único animal que se defiende, y además lo hace de forma muy eficiente. Este comportamiento emergente, por ejemplo, aquí tenéis los estorninos en la ciudad de Safran. Ese movimiento, los científicos dicen que es absolutamente perfecto para protegerse de predadores y para cazar. Pero no está explicado por el comportamiento de cada uno de los individuos. Esto sucede, por ejemplo, con los átomos de carbono. Los científicos saben perfectamente cómo funciona un átomo de carbono, pero cuando se ponen millones de ellos en un nanotubo, emerge un comportamiento que es la superconductividad. No sé si me estoy explicando. Pues esto sucedió en aquella época, en el 2021, con una red de neuronas gigantescas, donde de repente se dieron cuenta que apareció un comportamiento emergente. ¿Qué es ese comportamiento emergente? La versión de GPT, si hay un GPT-4, significa que hubo un 3 y hubo un 2. En la versión 2 que yo usaba no había un chat, te tenías que conectar desde un programa, mandarle un fichero con el texto y él te devolvía un texto con el resultado, un fichero de texto en formato JSON. Tú le ponías un problema a la versión 2 y es que tienes un vaso de agua, le metes una pelota de ping-pong, estás en el salón, te vas al baño, le das la vuelta al vaso, se la vuelves a dar, vuelves al salón y le preguntabas a GPT, ¿dónde está la pelota de ping-pong? Y te decía, contigo. Pero sin embargo, cuando salió la versión 3 de GPT, le decías eso y decía, no, la pelota de ping-pong está en la otra habitación. Y todo ese concepto, ese raciocinio de pensar que al darle la vuelta la gravedad iba a actuar sobre la pelota, iba a caer, y por lo tanto si tú te desplazabas ya no estabas con la pelota, nadie se lo enseñó a ChatGPT. Eso es un comportamiento emergente. Con esto os quiero decir que gran parte de todo lo que estáis viendo cuando usáis ChatGPT, estos modelos de lenguaje y más cosas que vamos a ver, es un comportamiento emergente de un sistema de redes de neuronas artificiales gigantesco. Y emerge ese comportamiento que es casi inteligente. ¿No habéis visto muchas noticias de científicos que se dedican a esto, principalmente en Google, que han abandonado las empresas privadas y dicen, espérate que yo no sé muy bien cómo funciona esto, hay que ir poco a poco? Viene de eso. Esto funciona por un efecto que es el comportamiento emergente. Por eso muchos dicen, es como una caja negra que no sabemos lo que pasa dentro. Seamos conscientes de eso, ¿vale? Una vez visto esto, yo con esto no estoy diciendo que la mente sea un comportamiento emergente de miles de millones de neuronas biológicas, porque eso ya raya la metafísica, la religión. Yo no digo eso, pero sí os digo que lo que estáis viendo ahora mismo, inteligencia artificial cada vez más que nos funciona mejor, es el comportamiento emergente de miles de millones de neuronas artificiales conectadas juntas, ¿vale? Realmente, ¿cómo funciona ChatGPT por dentro o cualquier modelo del lenguaje? Me da igual que sea Gemini, que sea Claude de Anthropic, cualquier modelo del lenguaje funciona, es una máquina que calcula probabilidades, ¿vale? Es una máquina estadística. Se ha entrenado con millones de datos, prácticamente todos los datos que hay en el planeta. Y entonces tú le pasas un prompt, una pregunta. Entonces, con ese entrenamiento más la pregunta, él calcula cuál es la palabra que es más probable que encaje con todo eso, y saca una palabra. Y esa palabra que él saca la vuelve a meter en el sistema. Con todo mi entrenamiento y la pregunta que me han hecho, más esta palabra que he sacado, ¿cuál es la siguiente? Y simplemente con ese cálculo aparece un comportamiento emergente que son los textos que veis pero es una máquina que calcula simplemente probabilidades. ¿Qué significa eso? ChatGPT realmente es una máquina que para una entrada calcula estadísticamente una salida.
¿vale? Lo de GPT viene de generative, la G de es inteligencia artificial generativa, genera textos. La P es de preentrenado, ha sido preentrenado con millones de textos del planeta. Y transformer es la arquitectura de redes neuronales con la que se ha entrenado, ¿vale? Pero realmente estos sistemas no tienen intención. Esto es importante. El sistema no está, mientras no lo usamos, no está pensando cómo acaba con nosotros. A una pregunta calcula una respuesta, punto. Y esto es importante saberlo, porque hay mucha gente que se viene con la imaginación arriba, ¿vale? Hollywood nos ha hecho un flaco favor a lo que nos dedicamos a esto, porque realmente el sistema no sé si me estoy explicando. Los peligros vienen por otro lado, ya os contaré. Pero es eso, es un modelo. Se llama Gran Modelo del Lenguaje, en inglés Large Language Model, lo vais a ver mucho, LLMs. Es decir, son redes neuronales gigantescas. Estamos hablando de millones de parámetros o de numeritos que simbolizan cuáles son las concentraciones de neurotransmisores entre las diferentes neuronas, es lo que simbolizan, que está basado en arquitectura transformer, solo que se le ha puesto un chat para que nos sea fácil interactuar con él, ¿vale? Pero insisto, no tienen intención, ¿vale? No tiene... es como si estuvierais viendo un espejo, hay una persona y su reflejo en el espejo y nosotros vemos que se comporta como un ser humano y nosotros pensamos que la imagen reflejada es una persona. No, la persona es la que está ahí, no es la imagen reflejada. ¿Me explico? Solo que ChatGPT lo que hace es consolidar todo el conocimiento y en la media de todo el conocimiento nos devuelve una respuesta. Esa respuesta es casi humana, pero nada más, ¿vale? No hay un raciocinio, no hay un entendimiento de las palabras que está generando, ¿vale? A partir de ahí, pues lo hemos aplicado las mismas técnicas a imágenes, como sabéis, podemos hacer cosas como transferencia de estilo. A partir de una imagen con un estilo y una foto, podemos transferir el estilo de una sobre otra imagen. Podemos hacer que aprendan de fotografías, millones de fotografías de famosos, y pedirle, genérame un famoso nuevo que nadie conozca, y que lo haga, pero es aplicando las mismas técnicas. Me da igual devolver la siguiente palabra que devolver el siguiente píxel. ¿Me estoy explicando? ¿Vale? A partir de ahí han salido muchísimas herramientas. Las que conocéis son las que van de texto a imagen, de texto a vídeo ahora, ¿vale? Pero hay muchas más, ¿vale? La de texto a texto, pues ya lo sabéis, ChatGPT, Gemini de Google, Cloud 3 de Anthropic, hay muchos de estos sistemas y todos son razonablemente buenos. De hecho, aquí hay una página web donde existe como una especie de leaderboard con los modelos del lenguaje que mejor están funcionando hoy en día. Fijaros que el primero está la versión ChatGPT 4 o 1, la que razona. Hay varias, hay Gemini, esta me parece en la cuarta posición. Grok, sabéis que es la inteligencia artificial de Elon Musk, la que está usando para X. GPT-4o, Cloud 3 de Anthropic. Cloud 3, Anthropic es la empresa sobre la cual está metiendo dinero allí los de Amazon Web Service, ¿vale? Sabéis que OpenAI está invertida por Microsoft, ¿no? Pero hay muchos modelos del lenguaje. Podemos hacer ya cosas que antes no se podían hacer, como subir documentos y preguntar sobre los documentos, pedir resúmenes, todo esto funciona bastante bien. Apareció un nuevo concepto que es el de prompt engineering, ahora necesitamos gente que sepa preguntar muy bien a las máquinas para obtener el mejor resultado. Hay técnicas como decirle, oye, le das instrucciones, a partir de ahora, cada vez que te ponga una palabra, como simpático, por ejemplo, me tienes que devolver 3 antónimos. Y ya está, no le tienes que decir más, le pones una palabra y te devuelve 3 antónimos, ¿no? O el one shot, fish shots, que es, oye, te digo eso y además te pongo un ejemplo. Cada vez que te ponga un año me dices cuál era la canción que más éxito tuvo ese año, ¿no? Por ejemplo, 1992, yo qué sé, The Bangles, o algo así, ¿vale? Pues él, a partir de la respuesta ejemplo, te devuelve. O el role prompting, no es lo mismo decirme, explícame mecánica cuántica, a decir, tú eres un experto en física de partículas con 30 años de experiencia, explícame mecánica cuántica, ¿vale? Le estoy diciendo el rol que quiero que desarrolle él, o incluso el rol que quiero desarrollar yo. Por favor, explícamelo como si yo fuera un niño de 7 años. A eso se le llama role prompting. Y algo muy potente es el chain of thought o cadena de pensamiento. Una vez que me ha respondido, le digo, ¿me puedes decir cuál es la cadena de pensamiento que te ha llevado a darme esa respuesta? Esto sería
más o menos un prompt canónico. El prompt canónico se le da un contexto, se le hace una petición, se le dice el lenguaje en el que quieres conversar y la estructura. Por ejemplo, soy un doctor de medicina, tengo un paciente, veis que ya le estoy dando mi rol. Soy un doctor en medicina, respóndeme que te voy a entender bien. Un paciente de 12 años, fiebre alta repentina, rigidez en el cuello, bla, bla, bla. Petición, una petición concreta. Quiero un diagnóstico y posible tratamiento. No lo voy a usar, solo lo voy a usar como ayuda a la decisión. Y ya hablaremos de esto. ¿Por qué le digo esto? Porque a lo mejor me puede decir, oye, esto es un tema médico y no me meto. Porque estos sistemas se alinean para que no nos contesten cosas que no queremos. Esa es otra. ¿Quién decide lo que queremos y lo que no? Pero no me voy a meter en esos temas, ¿vale? No te inventes nada si no lo sabes. Habéis oído hablar de la alucinación de estos sistemas. Estos sistemas han sido entrenados para devolver respuestas más o menos largas. Si no tiene toda la información, se la inventa. Con lo cual, pero hemos descubierto que diciéndole en el prompt, oye, si no lo sabes, no te lo inventes, no se lo inventa. ¿Vale? Lenguaje, quiero un lenguaje formal y detallado como si fueras, ahora le digo el rol que quiero que desempeñe él, como si fueras un doctor médico en medicina con 30 años de experiencia. Si le digo 20, me da una respuesta con menos precisión. Si le digo 30, me da una respuesta con más precisión. Ojo con estas cosas. Y estructura la respuesta. Necesito que me devuelvas un informe clínico, bla, bla, bla. Efectivamente, estimado colega, diagnóstico, tipos de meningitis, evaluación y pruebas diagnósticas, pues tienes que hacer una punción lumbar, tratamiento. Esta respuesta es comportamiento emergente. Nadie le ha entrenado a ChatGPT para que sea un médico. No sé si me estoy explicando. ¿Vale? ¿Me podrías decir cuál es la cadena de pensamiento que te ha llevado a esa deducción? Oye, pues para llegar al diagnóstico, y te empieza a explicar cómo ha ido deduciendo, con lo cual el médico, si quiere usarlo para confirmar su diagnóstico, pues efectivamente con la cadena de pensamiento lo puede hacer. Dentro del prompt engineering, deciros que si queréis obtener los mejores resultados, no tenéis que ver esto como voy a desarrollar el mejor prompt, le hago la pregunta y obtengo la respuesta. Va de un diálogo, es conversar. Obtienes la respuesta, hay algo que no te gusta y se lo dices. No me ha gustado, tiene un tono muy frío, o no sé si me estoy explicando. La gente que os dice, yo lo he usado y no funciona bien, no lo ha usado bien, básicamente. ¿Vale? Pero claro, cuando todos pensamos, joder, en Estados Unidos hace 6 meses había un puesto de trabajo de prompt engineering, $300.000 al año, todos con dólares en los ojos, y de repente, en las últimas versiones, le digo, tengo un Excel con el presupuesto de la empresa y necesito el mejor prompt posible para dártelo a ti y que me devuelvas el mejor análisis financiero posible. Y me dice, fantástico, pues para realizar el mejor análisis financiero, aquí te dejo cuál podría ser el mejor prompt que me puedes hacer. Y te dice, pregúntamelo así. Mi consejo es, siempre que uséis estos sistemas, seguir el prompt canónico, como lo haríais, contexto, petición, rol, lenguaje, estructura de la respuesta, y cuando lo hayáis acabado se lo dais a ChatGPT y le decís, o otro, este es el prompt que te voy a hacer, ¿me lo puedes mejorar? Te lo mejora y se lo das a él. ¿Me explico? Esta es la mejor forma de usarlo. Te hace, a partir del presupuesto, le dices, oye, necesito saber qué producto puede aumentar el coste un 1% de cada mes para obtener el mejor margen bruto. Él detecta que hay varias formas de hacerlo y te propone una. Y te dice, oye, ¿te parece bien la forma que voy a usar? Le dices sí y efectivamente te calcula el valor adecuado. ¿Vale? Mis GPT, sabéis que estos sistemas los puedes hacer muy listos en un tema muy concreto. ¿Vale? Podéis darle toda la documentación de vuestras clases o a lo que os dedicáis. Esto se llama mis GPTs. Y es una instancia de ChatGPT, pero que es más listo con la información vuestra. ¿Vale? Yo me hice un consultor de inteligencia artificial donde le dije, oye, ¿cómo quiero que sea? Como consultor de inteligencia artificial, tu labor es doble. Cuando le di esas instrucciones, usé el propio ChatGPT para mejorar las instrucciones, ¿vale? Y luego le pasé toda la documentación de mi propia metodología de cómo yo hago consultoría de inteligencia artificial. Está toda la documentación aquí abajo, lo veréis, ¿veis? De todos los documentos para decirte, tú eres ya muy listo, pero hazte mucho más listo en este tema. Con lo cual me he creado un GPT específico que me ayuda a hacer las consultorías de inteligencia artificial. Y cuando le pido cuáles son las fases principales, pues evidentemente me devuelve una respuesta mucho más ajustada a la información mía. Porque en una empresa privada, ¿sí?
Sí. Para poder usar esta funcionalidad tienes que pagar ChatGPT. En el momento en el que pagas, ellos te dicen en un contrato que no van a usar esa información para nada. ¿Vale? Hay una opción de ChatGPT, por ejemplo, en las otras también, que es el empresarial, el business, que crean una instancia para tu empresa. ¿Vale? Entonces esto es como si usas Amazon Web Service, Google Cloud Platform, Azure, pues hay instancias para empresas. Y son ellos los que te aseguran por contrato, y los americanos suelen ser bastante serios para esto. Si estáis usando las versiones gratuitas, ojo con lo que subís, porque no hay ningún tipo de... ¿Vale? Luego, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a salir sobre estas herramientas que se conectan a estas herramientas para dar una visión. Por ejemplo, esta, que se llama Explorer.glow, que lo que hace esta herramienta es, se conecta a ChatGPT, pero te da una visión más. Por ejemplo, me gustaría solicitar su ayuda para crear una guía docente detallada de una asignatura de literatura de segundo de la ESO. La guía debe incluir, yo se lo doy al sistema, y lo que te genera se conecta a ChatGPT, pero el sistema, además de obtener la información de ChatGPT, empieza a sacar imágenes de Internet, objetivos del curso, pues por ejemplo, cómo serían los objetivos, o temas literarios clave. Te lo estructura de una forma absolutamente mucho más trabajada que ChatGPT. Por ejemplo, planes de las lecciones, ¿no? Estructura, objetivos de aprendizaje, conocimientos, habilidades, aptitudes, y te va sacando de Internet ejemplos de cómo lo podéis organizar. Y esto realmente es un software que se conecta a ChatGPT, y ellos lo que han trabajado es darle estructura y alimentarlo con información de Internet, ¿no? Empiezan a salir este tipo de funcionalidades. Esto es una herramienta de texto a texto. ¿Sabéis que hay de texto a texto? El texto destino puede ser código. Un chaval de 14 años de Estados Unidos se programó el Mario Bros. En Python sin tener ni idea de Python, usando inteligencia artificial, cogía los trozos de código y se lo hizo. Aquí tenéis un ejemplo. Yo es que tengo este background, ¿no? Pero le pido, oye, por favor, quiero ver si dos números en binario, ¿cuál es la distancia de Hamming? Se lo pregunto y me genera el código. Yo que me dedico a esto, os digo que ese código es de lo más eficiente posible para hacer ese cálculo. La programación va a cambiar radicalmente. Hay gente, fijaros hasta qué punto va a cambiar, que empresas de software como Salesforce se está dando cuenta que hay empresas que dicen, ¿para qué voy a contratar Salesforce si vale una pasta? Me cojo un programador con inteligencia artificial y que genere mi herramienta de CRM que no necesito más. Ojo con estas cosas, que van a cambiar muchas cosas, ¿vale? Luego, de texto a imagen ya lo conocéis. Oye, necesito una imagen de una pareja española. ¿Sabéis que ChatGPT lo hace ahora? Ese 4O, que mucha gente que ese O se creía que es un 0, ese O viene de omnimodalidad. Ahora la inteligencia artificial tiene varios modos. ¿Qué es un modo? Texto. Otro modo, dibujos. ¿Me explico? Ese O de 4O es la omnimodalidad. Le pido una imagen de una pareja española haciéndose una foto en New York, bueno, me genera una. Pero alguien puede decir, pero la creatividad es solo de los humanos. Decidme si este prompt que veis aquí es creativo o no. Necesito que me dibujes un teléfono móvil que parezca fracturado y astillado, intrincadamente incrustado dentro de un mar de porcelana rota. La porcelana brilla con patrones de salpicadura. ¿Veis? ¿El prompt os parece creativo? ¿Vale? Pues estos sistemas nos van a defraudar, ¿vale? Te acaban generando algo muy creativo, ¿vale? La creatividad viene del hecho, y muchas veces algún estudio, algún paper he oído por ahí, alrededor de que la creatividad tiene mucho que ver con la aleatoriedad, proceso estocástico, es decir, de vez en cuando yo tengo unas reglas para hacer las cosas y en un momento de forma aleatoria cambio algo y aparece algo interesante. Pues es que esa aleatoriedad en las respuestas está implementada en estos sistemas y efectivamente la emergencia, el comportamiento emergente es que genera cosas muy creativas, ¿vale? Luego, de texto a imagen, pues Midjourney, esto es muy relevante porque lo que pasó con Midjourney, que es una herramienta muy sencilla de usar, es que se generaron estas tres imágenes. Esta fue muy viral porque prácticamente todo el mundo pensó que era el Papa con ese abrigo. Entonces, cuando se supo que lo había desarrollado una inteligencia artificial, nos sumió a todos, a toda la sociedad, en una duda razonable, que es ¿en qué me puedo fiar yo? Esto va a cambiar mucho, porque nos puede llevar hacia una sociedad excesivamente relativista, todo relativo. No sé si es verdad. Tampoco puede ser eso. No nos lo podemos creer todo, pero no podemos pensar que todo es relativo. No sé si me estoy explicando.
Es un cambio fundamental que se va a producir en las sociedades con estas herramientas. Es que no nos vamos a fiar, ¿vale? Por ejemplo, de texto a imagen, el Firefly que está integrado con el Adobe es impresionante para generar imágenes, pero es que ya está integrado con el Photoshop. Tú le dices, oye, ponme a este señor calvo, ponme pelo de color tal, amplíame, solo tengo la imagen, pero amplíame siguiendo el patrón de lo que tú consideres. En fin, estas herramientas y la inteligencia artificial no es ChatGPT, son estas inteligencias artificiales integrados con las herramientas que ya usamos, con aquellas que están incrustadas en los procesos, ¿vale? Pero no solo puedes hacer que generen una imagen, puede hacer que las analices. Esta es una imagen que estoy con mi familia en Nyhavn, Copenhague, el barrio de Nyhavn. Se la doy al sistema y le digo, oye, por favor, ¿me puedes analizar esta imagen? Y el sistema empieza a decir cosas asombrosas, como la camiseta de mi hijo, que es de la Universidad Carlos III, como que tenemos una actitud muy familiar, parecemos una familia. Empieza a decir cosas muy, muy relevantes. Pero lo curioso del caso es que cuando le digo, vale, ¿y dónde tú crees que estamos? Empieza a decir opciones, pero la primera opción que dice es el país donde estamos, la ciudad donde estamos, y nos dice el barrio donde estamos, ¿vale? ¿Veis que dice el de la UC3M, Carlos III, sugiriendo familiaridad o amistad? Empieza a deducir cosas que no son triviales sacar de una imagen, ¿vale? Y luego cuando le pregunto, según las casas, ¿qué ciudad crees? La primera, Copenhagen, Dinamarca, barrio de Nyhavn, lo clava. Imaginaros esto en iba a decir en un país, bueno, en China lo están usando constantemente conectados con las cámaras que están en la calle, ¿vale? O sea, este tipo de cosas, la incorporación de este tipo de capacidades en el aula son brutales. Os pongo un ejemplo. Yo le pasé la fotografía real del puente de la Constitución de Cádiz. Estaba en un congreso de ingenieros de caminos y le dije, eres un ingeniero de caminos, al ChatGPT, de más de 30 años de experiencia, descríbeme esta foto. Empezó a hablarme de las torres, de cómo las torres distribuían las tensiones en los cables, cómo los cables soportaban la plataforma, me empezaba a hablar de las fundaciones, de los materiales de construcción, del impacto medioambiental. Los ingenieros de camino fliparon. Entonces, imaginaros darle una foto de un cuadro y decirle, por favor, explícame este cuadro desde una perspectiva, ¿eres un experto en bellas artes? O sea, es absolutamente brutal, ¿vale? Siguiendo las mismas condiciones de los prompts que os dije antes para analizar imágenes. En los procesos de negocio, ahora los grandes fabricantes de soluciones están integrando estas inteligencias artificiales. Por ejemplo, Microsoft lo está integrando dentro del Office 365 con el Copilot. Hace cosas muy relevantes. Tú le puedes decir, oye, por favor, necesito hacer un PowerPoint a partir de este documento que explica un producto y este Excel que explica el presupuesto para hacer, y te genera un PowerPoint del número de páginas que le has dicho. Vale, perfecto. Integrado con Teams hace cosas bastante curiosas. La nueva versión va a incluir, por ejemplo, subtítulos en tiempo real en 40 idiomas, con lo cual se rompió la barrera idiomática. Tú puedes entrar tarde a una reunión y decirle, oye, ¿qué han hablado? Y te dice todo lo que han hablado. Le puedes decir, ¿sabes que soy el financiero? ¿Qué pregunta inteligente podría hacer en este momento de la reunión? Bueno, financiero o ingeniero, ¿vale? Cualquiera podría usarlo. Cuando acaba la reunión te da las minutas de todo lo que se ha hablado, incluso te puede meter en el to-do qué cosas de esa reunión son las que tienes que hacer tú. Puedes ir tú a una reunión, se acabó eso de no me coincide, no puedo ir. No, Copilot va a la que no puedes ir y tú vas a la otra. Y Copilot al final te dice qué ha pasado. Bueno, eso no sé si es bueno, pero ¿vale? ¿Cómo va avanzando todo esto? Pues fijaros, para mí el cuarto mejor grupo de investigación que hay ahora mismo de inteligencia artificial es el de Meta. Recordar, Mark Zuckerberg, Instagram, Facebook, WhatsApp. Ha desarrollado SAM, o Segment Anything Model, que en tiempo real es capaz de analizar un vídeo y sin haber sido entrenado en objetos es capaz de decirte con qué probabilidad eso es una tetera, con qué probabilidad eso es un fregadero, con qué probabilidad. Los usos para el análisis de vídeo, para cualquier cosa, para analizar una clase, para analizar los alumnos, quién se te aburre, quién no se te aburre. ¿Vale? Ver si el profesor es bueno en función de las respuestas neurofisiológicas de los alumnos. Esto es brutal, ¿vale? Herramientas de audio a texto o al revés. Por ejemplo, Whisper es de OpenAI, de la misma que ha hecho ChatGPT.
es capaz de transcribir algo muy simple, transcribir lo que hablas a texto. El tema es que la última versión es como 70 veces más rápida que la anterior, es capaz de transcribir 1 hora de audio en 15 segundos. Hicieron un experimento, hicieron como una especie de discoteca, 100 personas, micrófonos, y fue capaz de transcribir 1 hora de lo que hablaba cada una de las personas, sabiendo qué persona decía qué cosas. Los científicos dicen, yo no sé si vosotros, pero yo en una discoteca, a mi edad, yo hago así, que sí, no me entero de nada de lo que me están... Bueno, es mentira, yo ya no voy a discotecas. Pero bueno, el caso es que los científicos dicen que este sistema entiende mejor a los humanos que los propios humanos. Ya nos han sobrepasado en eso. Cuando integran estas herramientas, como por ejemplo herramientas como Poist, se integra como si fuera un escuchante más en Teams. Y al acabar la reunión, Poist te dice cómo has sido de buen orador, si has llevado un ritmo agradable, si has tenido una conversación persuasiva. Yo lo uso, por ejemplo, para tener reuniones conmigo mismo en inglés y me corrige, me dice qué expresiones son las más adecuadas, ¿vale? Interesante este producto que realmente por detrás está integrado con estas inteligencias artificiales, ¿vale? Luego, de texto a música ya es muy sencillo. De hecho, hay sistemas como Jukebox de OpenAI o MusicLM de Google que tú le dices, oye, quiero la canción principal de un juego de arcade con un ritmo rápido, mucha batería, con mucho riff de guitarra eléctrica y de componentes, porque es un videojuego muy activo, ¿no? Y simplemente poniéndole ese prompt, la inteligencia artificial te devuelve la música. Imaginaros los que le ponen música a los anuncios, los que le ponen música a los videojuegos, los músicos, pues tienen que ver un poco cómo van a usar estas herramientas, ¿no? O incluso, fijaros, esto, tú tarareas una canción y le dices en el prompt, quiero que me lo pongas como un coro a capela, este es el tarareo, y tú le dices, esto pónmelo como si fuera un coro a capela. O como un sintetizador eléctrico. ¿Vale? Y tú solo has tarareado una canción, ¿vale? O le puedes decir, oye, he tenido un mal día hoy en el trabajo por culpa de mi jefe, ponme alguna música que me recuerde lo bueno que soy y tal, en fin. En función de lo que le pides, pues te genera una música que es especialmente para ti, ¿no? Esto lo podéis usar para muchas cosas. Hay técnicas que pasan de audio a audio. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. En tiempo real. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday. And the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, Os hacéis I más o menos una pretend idea, for a ¿no? living. I play fiction. ¿Vale? Pero ojo con estas cosas. Esto es un modelo que es Wall-E, del grupo de investigación de IA de Microsoft, que con solo 3 segundos de vuestra voz y pasándole un prompt de lo que quiere que diga, dice eso con vuestro tono de voz. Primero vais a oír el tono de voz de la persona que habla 3 segundos, quedaros con su tono de voz, y luego con ese mismo tono de voz va a decir esta frase que no la ha dicho en ningún momento. In addition, the proposed legislation will ensure. During the period the Commission was giving thought to this situation, Aprende de ese tono y dice in addition, the proposed legislation will ensure, exactamente con el mismo tono de addition. voz. Pero puede dejar el contexto también. El contexto puede ser hablando Right. por What'd you teléfono. like about One Flew Over the Cuckoo's Nest? Ahora dice I la think frase. it's like, more convenient too. Es decir, dice algo que no ha dicho nunca con el mismo contexto sonoro, que es por teléfono. O, por ejemplo, manteniendo la emoción. Una persona que face habla was against enfadada his breast. y ahora dice esa frase enfadada. We have to reduce the number of plastic bags. No lo ha dicho nunca. Esa... Down and in. We have to reduce the number of plastic. En fin, se pueden hacer cosas muy interesantes. Creo que esto lo visteis ayer. Notebook LM, que es algo parecido a lo que os he contado de mis GPTs, es decir, tú puedes subir a Gemini documentos para luego preguntarle sobre él, o puedes subir todas tus lecciones y decirle, hazme un podcast con esto, ¿no? Le dices, oye, generar ahí conversación en profundidad con 2 anfitriones, podrías cambiar a futuro el número de anfitriones. Dive right in. AI is Y hace el everywhere these podcast days, de right? esa lección. It really is, and it's only getting more powerful. Si alguno es profesor, que sepáis que todos vuestros apuntes van a hacer podcast que estarán escuchando ellos, ¿vale? Que no está mal.
Hola, buenas tardes. Esto es un vídeo grabado en español y que luego traduciré con inteligencia. Mirar mis labios. Bueno, los labios de... Hi, good afternoon. This is a video Bueno, esto es recorded in algo ya muy Spanish and I'll habitual, later ¿vale? translate it with... Pero el tema es que si combináis esto, de esto paso, sobre todo después de lo de ayer, si combináis esto con que Meta ha lanzado un nuevo modelo de IA que es capaz de traducir a 4.000 idiomas, eso significa que un profesor puede hacer un vídeo con contenidos en su idioma y puede generar 4.000 vídeos con 4.000 idiomas, con su tono de voz y con sus labios sincronizados para esos 4.000 idiomas. Bueno, voy a ir acabando. Os voy a contar, esto se puede hacer para generar imágenes en 3D, se puede hacer para generar RPAs, que son Robot Process Automation, es decir, tú le dices, oye, por ejemplo, me voy a vivir a Houston, tengo un presupuesto de $600.000, somos 4 personas en mi familia, necesito una casa. Y lo que genera la inteligencia artificial son Robot Process Automation, es decir, pequeños software autónomos, cada uno se conecta a páginas web inmobiliarias en paralelo, obtiene la información precisa y te la devuelve. Eso lo ha hecho muy bien Microsoft con el Power Automate. El Power Automate es que puedes automatizar tareas de tus procesos de negocio, diciéndole, por ejemplo, quiero sincronizar cada vez que haya una entrada en la agenda de Outlook, me la sincronices en la agenda de Google, ¿vale? Pero eso lo haces poniendo nodos, diciéndole tienes que seguir tal paso. Con el sistema, que es ChatGPT integrado, que es el Copilot, simplemente le dices eso, necesito que sincronices. Y él ya genera todo el proceso que te lo sincroniza. Esto para automatizar tareas es brutal. Esto para la generación de vídeo ya lo hemos visto. No voy a entrar en detalle en ello. Hola, María. Y lo que quisiera mostraros es, bueno, de texto a vídeo, los primeros no tuvieron muy buenos resultados. Los últimos, ahora no sé si habéis visto Sora, primerísimo plano del parpadeo de ojos de una mujer de 24 años, hace cosas absolutamente fabulosas. Los que se dedican al cine están empezando a ver que, ostras, tienen que ver esto con detalle. Lo que os decía de la creatividad, oye, vídeo fotorrealista de 2 barcos piratas en una taza de café, bueno, en fin. Temas que nos está empezando a preocupar un poco. Ha salido un modelo, Basa 1 de Microsoft, donde tú solo le das una foto, tu foto del carnet, 3 segundos tú hablando, y yo puedo generar este vídeo solo con tu foto carnet y con 3 segundos de una persona hablando. Puedo generar este vídeo de una persona hablando, diciendo cosas que no ha dicho nunca. ¿Vale? Ahora hay modelos que pasan de todo a todo y quisiera acabar con lo último de lo último, que son los agentes generativos. Los agentes generativos es que tú le pasas a la inteligencia artificial un problema, él lo divide en diferentes inteligencias artificiales, ellos se organizan para resolver el problema y se reparten el juego. De hecho, la versión ChatGPT 4 o 1 tiene que ver con esto, ¿vale? Curioso porque cuando lanzaron el modelo empezaron a haber comportamientos emergentes. No solo hay comportamientos emergentes dentro de la red neuronal, sino cuando pones muchas inteligencias artificiales a trabajar juntas. Se transferían información, como se ponían nombre, no se sabe muy bien por qué, identificaban unívocamente a cada uno y, curiosamente, en el experimento decidieron hacer una fiesta, pero lo curioso es que 4 de ellos decidieron no ir. Hay varios papers de investigación abiertos intentando descubrir por qué 4 inteligencias artificiales decidieron ir a una fiesta que 8 habían preparado, ¿no? Cambiaron 2 inteligencias artificiales, lo pusieron en el juego de Sims, pusieron alumnos de Stanford y el resultado del paper tiene una frase muy chula que dice "more humans than humans". Los alumnos se comportaban de una forma más errática desde el punto de vista del comportamiento humano que las propias inteligencias artificiales que habían aprendido el comportamiento humano. No sé si me estoy explicando. Y lo último de lo último es esto de aquí, de cerebro a texto. ¿En qué consiste? 417 voluntarios. Se les pone un escáner de resonancia magnética, con lo cual obtenemos sus ondas cerebrales. Y se les dice, oye, di esta frase en alto. Miles de frases, ¿vale? La inteligencia artificial aprende que cuando dice esta frase, sus ondas cerebrales son estas. Cuando dice esta otra frase, sus ondas cerebrales son estas otras. Cuando la inteligencia artificial hubo aprendido, se le dijo a la persona, no digas la frase en alto, solo piénsala. Y la inteligencia artificial ponía la frase que esa persona estaba pensando. ¿Vale?
Si os ha parecido esto impactante, esto lo hizo el equipo de Meta. Dijeron, démosle una vuelta de tuerca, hagámoslo con imágenes. Lo mismo, tarjetas con imágenes. Cuando ve esta imagen, estas son sus ondas cerebrales. Cuando ve esta otra, ¿vale? Y cuando el sistema hubo aprendido, se le dijo a la persona, piensa en una imagen. Y la inteligencia artificial pintaba esa imagen, ¿vale? Vais a ver a la izquierda la tarjeta en la que él estaba intentando recordar. A la derecha, la inteligencia artificial generando una imagen en función solo de ver sus ondas cerebrales. Esa es la imagen que intentaba recordar, esto es lo que generaba la inteligencia artificial. Un tren, un faro, un surfista no salió muy bien, un caballo, un avión se equivocó en el color, un lavabo, una cebra, ¿vale? ¿Qué tiene esto de bueno? Necesitas esa máquina para coger el escáner de resonancia, ¿no? El encefalograma. Pero ¿cuántos apostáis que en 2 años eso está integrado en una gorra? ¿Pero por qué en una gorra si hay que atravesar el cráneo? El cráneo genera muchas distorsiones en las ondas cerebrales. Ha salido una startup que se llama Neuralink, detrás está nuestro queridísimo amigo Elon Musk, donde te insertan ese dispositivo con unos sensores de tungsteno pegados al cerebro y es capaz de obtener las ondas cerebrales y enviarlas por Bluetooth. ¿Vale? El 26 de mayo del 2023, la FDA, que es la agencia competente, le dio posibilidad de experimentar con humanos y el 30 de enero ya dijeron que habían hecho el primer experimento con humanos. Ya han hecho 2. El primero fue una persona que tenía una lesión medular, no podía comunicarse con su familia, se está comunicando a través de un ordenador, ellos le hablan, él piensa la respuesta y aparece en una pantalla, y el segundo es este señor de aquí que está jugando al ajedrez, que no lo he puesto, pero hay un señor, hay un señor que está pensando la jugada, aparece el vídeo, y cuando le preguntan, ¿cómo haces que se mueva? Él dice, pues es como utilizar la fuerza de Star Wars. ¿Vale? Disculpad que no está el vídeo. ¿Vais a hartaros de ver noticias como esta? Ghostbots, por ejemplo, es una empresa donde un familiar fallecido, das todos los vídeos que tiene de ese familiar, sus correos, sus documentos, él sabe cómo se expresa la voz, la forma que tiene, y te genera un fallecido virtual que se expresa de la misma forma. Sí, estas cosas tenían que llegar, ¿vale? Bueno, os vais a hartar. Noticias como esta, que Google ha sacado un producto, AlphaFold, que predice la estructura de las proteínas, que es algo muy complejo. Se esperaba que no se tuviera hasta dentro de 100 años esa posibilidad y lo tenemos hoy en día. Hay científicos que están diciendo que se van a enfrentar ahora mismo al hecho moral de conseguir que los seres humanos vivamos 200 años, pero no poder hacerlo porque la sociedad ni los recursos lo soportarían. No sé si me estoy explicando. ¿Vale? ¿Qué deberíamos hacer para que no pasara lo que pasó en Jurassic Park? Pues no lo sé, ¿vale? Quizás hacer lo que se hizo con el átomo, ¿vale? Que no todos pueden coger el átomo y romperlo, sino que esto está... Pero claro, para coger y romper un átomo hay que liarla tan parda que lo puedes ver hasta de satélite. Pero todo lo que hemos visto lo puede hacer un chaval de 14 años con un ordenador suficientemente potente en su casa, ¿vale? Con lo cual entramos en una fase en la que los tecnólogos, en los que me incluyo, pensábamos, lo hago porque puedo y lo implemento, a que vamos a tener que meter conocimiento humanista del estilo, vale, vamos a hacerlo porque sabemos que tenemos que tener cuidado con ello. Para acabar, solo deciros que todo lo que os he contado no es más que una descripción de lo que era esta cámara digital que en su momento revolucionó todo el negocio de las fotografías, pero esto es mucho, mucho, mucho más serio. Bienvenidos.